Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a esa parte que yo ya les había comentado hace harto rato, que era como la parte más entretenida de ver de aquí de la producción animal que tiene que ver con el área de la gestión, planificación, ¿cierto? Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora son labores de manejo reproductivo según tipo y fase de desarrollo animal. Y vamos a partir por el ganado bovino, porque como siempre lo hemos hecho, en realidad hemos siempre partido por esta raza, lejos una de las más importantes en nuestro país. Manejo reproductivo en bovinos de carne. El conocimiento de la fisiología reproductiva de los bovinos, tanto del macho como de la hembra, es la base del buen manejo reproductivo. Por eso nosotros vimos el aparato reproductor y vimos enfermedades también que afectan al aparato reproductor. Por lo tanto, hemos ido aprendiendo harto de fisiología reproductiva de los bovinos. Los manejos que entonces vamos a tener que hacer van a depender de las condiciones particulares de cada explotación. Sin embargo, existen ciertas pautas que se presentarán como generales para las distintas zonas del país. Manejo del toro. Habitual es realizar monta directa con toros a las vacas de plantel. Es como lo más habitual. Ahora, no todos los toros tienen la misma calidad reproductiva. Obviamente que se le hacen análisis y uno ve cuál es el toro que presenta las mejores condiciones para poder reproducirlo. Por lo tanto, se evalúan a los toros mediante un examen considerando primero su morfología reproductiva, o sea, evaluar el aparato reproductivo dentro de la normalidad anatómica y para la raza, perímetro escrotal según la raza y edad, glándulas anexas, pene y prepucio. Ver si está todo en normalidad. Segundo, ver la calidad seminal, considerar la evaluación del semen en cuanto a volumen, concentración espermática, motilidad, porcentaje de células normales, etc. Y efectividad, esto sobre el animal cubierto, capacidad del toro de montar a la vaca y depositar el semen en el tracto reproductivo de la vaca, cantidad de montas en un tiempo determinado. Esto normalmente se mide en 20 minutos. Tenemos que entender que el toro debe montar a hartas vacas, no es un toro por una vaca. Entonces debemos buscar al mejor ejemplar que consideremos para hacer el toro que tendrá a merced la tarea de poder dejar preñada a esta vaca. Entonces, ahora cuando hablamos de la vaca es importante que entremos a hablar principalmente del ciclo estral de la vaca. Lo nombré muchas veces cuando hablamos del celo. Bueno, el celo es parte del ciclo estral de la vaca y por lo tanto es importante que nosotros podamos ver esto de manera un poco más específica. El ciclo estral depende de cambios hormonales, ¿cierto? Como en cualquier raza de animal en la parte de las hembras. Los cambios hormonales son los responsables entonces de los cambios morfológicos y funcionales durante el ciclo estral. En el caso de las vacas, el ciclo estral dura 21 días y se divide en 4 etapas bien definidas que normalmente son las mismas que tenemos en todos los animales, pero con duraciones distintas. Primero, la primera etapa se llama proestro, después viene la etapa del estro, metaestro y diestro. El estro es la que se conoce como el celo. El proestro dura 3 días y es de crecimiento folicular. Empieza a crecer el folículo dentro de los ovarios de la hembra. El estro es el periodo de aceptación de la cópula y tiene una duración de 12 a 18 horas. Dura entre 12 a 18 horas en el caso de la vaca. Hay otros animales que tienen una duración mayor. ¿Ya? Este es el único momento en que acepta estar junto al toro y que el toro la pueda montar. ¿Ya? Este momento, por ejemplo, aquí en este gráfico nos muestra qué pasa el día anterior del celo y qué pasa en el día del celo y qué pasa después de que se acaba el celo. ¿Ya? Cuando está en el celo, vemos inquietud, baja de apetito, búsqueda del macho, monta entre hembras. Además, vemos bramidos fuertes, bajo consumo de leche, baja el consumo y baja la producción de leche, perdón. La vulva se le empieza a ver húmeda y roja y empieza a ver secreción mucosa. ¿Ya? Eso es lo que podemos notar el día del celo. El día anterior empieza a ver acercamiento, olfateo, intentos de monta, disminuye el apetito y la vulva se ve húmeda, pero solamente eso. Y ya después no tolera la cubrición,
sigue habiendo secreción mucosa, empieza un inicio de hemorragia y tranquilidad. Por lo tanto, el único momento en el cual puede haber una preñez es en el momento del día del celo. Y otra que me faltaba poner ahí dentro de las cosas que pasan en el día del celo, en el estro que dura de 12 a 18 horas, es la inmovilidad ante el macho. Se quedan quietas, esperando que el macho las monte. Durante el metaestro, que dura 2 días solamente, es el fin de la conducta estral. Ocurre la ovulación y se desarrolla el cuerpo lúteo a partir del folículo ovulatorio. Y en el diestro es la etapa más duradera, de 2 a 14 días, y se caracteriza por la presencia de un cuerpo lúteo que puede o no quedar, que puede o no estar, dependiendo si es que la hembra se ha preñado o no. Si la gestación no se establece, el endometrio secreta prostaglandina, lo que resulta en la regresión del cuerpo lúteo, reiniciándose un nuevo ciclo. Por lo tanto, para que quede bien claro, este es el ciclo de 21 días, donde el proestro dura 3 días, el estro un máximo de 18 horas, el metaestro 2 días y el diestro 12, 14 días, 15 días, si es que podemos poner ahí para rellenar los 21 días. Y luego viene el anestro, que es el posparto lactacional. Esto, el anestro solamente es si es que la hembra da a luz. ¿Ya? Si no, el ciclo es proestro, estro, metaestro, diestro, luego poestro, estro, metaestro, diestro, y así sucesivamente hasta que quede preñada. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver el esquema de las hormonas del ciclo estral, que en el estro, cuando ocurre la ovulación, tenemos mucha producción de la LH y mucha producción de estrógeno, que son hormonas en el caso de las hembras. La progesterona la vemos acá, en esta parte, que normalmente es si es que hubiese quedado preñada la hembra, ¿ya? Y por lo tanto, después del ciclo empieza de nuevo la ovulación y empieza de nuevo el estrógeno a ser la hormona participante más importante. ¿Cómo detectamos el celo en las vacas? ¿Cómo nos damos cuenta de que está? Vimos algunas características que podemos notar visualmente y que son bastante fáciles. Durante el estro la vaca habíamos dicho que se empieza a mostrar inquieta, aumenta su vocalización, empieza a hacer bramidos, camina mucho más, trata de montar a otras vacas, empieza un acto de monta entre vacas, se empieza a oler mucho más, está mucho más inquieta y empieza ya a aceptar la monta del macho o de una compañera porque tienen como ese reflejo de montarse entre ellas. Los genitales, y cuando vimos la parte de los genitales o la parte del aparato reproductor de la hembra, yo les dije que la vulva era una parte súper importante porque aquí la vulva se inflama ligeramente, podemos notar esos cambios. A la palpación rectal se aprecia el útero con turgencia, duro y contraído. También si es que está el veterinario y hace palpación rectal podría notar eso. Al realizar un masaje del cérvix se observa que sale moco cristalino abundante por la vulva. Así como ustedes ven en esa imagen. No sé si lo podrán ver muy bien. ¿Ya? Entonces la veterinaria toca el cérvix y observa que entonces la hembra está soltando. Ahora, hay que detectar el celo exacto cuando ocurre, porque ustedes recordarán que, por lo que vimos, dura solamente 18 horas. Por lo tanto, no podemos quedarnos o que se nos pase un día. Cuando hablamos del ciclo reproductivo, podemos decir que es el que se da entre un parto al otro, y eso dura más o menos un año, entre que la vaca da luz, hay un mes más o menos de que la vaca se recupera, luego viene el encaste nuevamente y entre que queda embarazada de nuevo y da a luz nuevamente, eso hay un año de diferencia. Esto puede verse de dos puntos de vista. Uno, reproductivo, cuando decimos que el ciclo reproductivo considera el parto, el puerperio, que es el periodo donde el útero se recupera de las transformaciones sufridas durante la gestación y debe prepararse para una nueva gestación, la regresión del útero, y eso más o menos dura un mes. Esta etapa es cíclica, donde ocurre en el celo, la ovulación y la fecundación y la gestación del resto del año. ¿Ya? Y se puede ver desde el punto de vista también productivo. Y el ciclo productivo considera la lactancia de la vaca, que va desde el parto al destete y luego un periodo seco de preparto y
Y ese es como el periodo productivo, si lo queremos ver desde el punto de vista de lo que estamos produciendo, la leche, por ejemplo, y el ternero. Ahora, para lograr un ciclo productivo es fundamental que las vacas tengan una buena condición corporal al parto para así lograr después de esto un balance energético negativo de corta duración. Si la vaca queda demasiado débil luego del parto y luego de la lactación, nos va a costar mucho que vuelva a obtener una buena condición corporal para que vuelva a quedar preñada. Por lo tanto, la idea es que las vacas tengan una buena condición corporal al parto. Así la recuperación sea más corta. Entonces vamos con la temporada de encaste. Esta es una especie poliéstrica continua, cuyo ciclo estral se manifiesta durante todo el año. Ella podría quedar preñada todo el año si nosotros, o en cualquier parte del año si nosotros sí lo quisiésemos. Para tener un buen desarrollo de terneros, después del parto tendrá que nacer al inicio de la temporada de mayor desarrollo de la pradera. Y esta es pregunta de prueba sí, sí, sí y sí. Para tener un buen desarrollo de terneros, después del parto, tendrán que nacer al inicio de la temporada de mayor desarrollo de la pradera. Esto es a fines de invierno, comienzo de primavera en el sur de Chile. Ahí empieza el crecimiento, por lo tanto ahí nosotros deberíamos tener el nacimiento o el parto. ¿Por qué? Porque la vaca va a necesitar mucha comida, vamos a tener harta comida para ella, y luego cuando el ternero pueda destetarse a los 3-4 meses, va a tener bastante comida también para poder alimentarse. La temporada de partos fluctuará en relación con la zona agroclimática en la que se encuentren, porque va a depender obviamente de si es que la pradera natural es su mayor forma de conseguir el alimento. Por lo tanto, se espera que los partos sean durante agosto-septiembre, por ahí, en la zona sur por lo menos. Ahí el encaste entonces deberá ser durante los meses de noviembre y diciembre del año anterior. Porque si es en noviembre, tendríamos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, de entre 8 y 9 meses, que es lo que dura la gestación. Por lo tanto, si yo quiero que nazcan entre agosto y septiembre, voy a tener que encastarla entre noviembre y diciembre del año anterior. Los destetes entonces se harán a fines de verano o meses de otoño, marzo, abril, mayo. Si el parto fue en agosto, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, entre 6, 7, 8 meses se destetan. En ese periodo se van a destetar. Como alternativa, en algunas regiones se realiza apariciones de otoño, es decir, los terneros nacen en marzo-abril, así el destete se realizará entre octubre y noviembre, porque así aprovechan la mejor también desarrollo de la pradera. Pero va a depender de cómo se quiera hacer y también de la cantidad de forraje que tengamos. Cada época de encaste tiene ventaja y desventaja y van a ser evaluadas de acuerdo a las características que tengamos en el predio y a la disponibilidad de alimentos. Temporada de encaste. Largo del periodo de encaste, ideal, máximo 60 días. 2 meses para estar y asegurarnos que en esos 2 meses, que va a tener 3 ciclos, o sea 3 celos, porque duran 21 días aproximadamente, vamos a tener 3 celos, que en esos 3 celos tiene que quedar sí o sí preñada. Y esto se hace un periodo de encaste a todas las vacas al mismo tiempo para tener una época de partos corta y concentrada, no estar teniendo pariciones todos los meses, sino que tener pariciones dentro de un mes y que esté de forma concentrada. Entonces me preocupo de una sola vez de los partos de los animales. Máximo 60 días entre el primer ternero nacido y el último. Es suficiente para tener una producción bastante homogénea en cuanto al desarrollo y peso de los terneros, porque así no van a tener mucha diferencia entre el alimento que estén comiendo también y la época. La edad de las hembras. En un rebaño varía la edad de las hembras. Podemos encontrar vacas más viejas, vacas más jóvenes, vacas de reemplazo, terneras pequeñas, etc. Sin embargo, una proporción de ellas serán vaquillas. Y las vaquillas, normalmente cuando entran al rebaño productivo, entran como reemplazo de las vacas que ya son eliminadas durante la temporada anterior, que tuvieron problemas de reproducción, por ejemplo, o que estén enfermas. La proporción de vaquillas puede fluctuar entre un 10 y un 20% del rebaño total de hembras. O sea, son pocas las vaquillas que están reproduciéndose. Normalmente ya son más vacas que llevan ya por lo menos un parto ya habido. La fertilidad de las vacas
va a variar entre siendo más bajas cuando son vaquillas, por eso hay un porcentaje bajo de las vaquillas, y cuando tienen sobre 9 años también baja. Por lo tanto, entre la vaca que ya lleva un parto y los 9 años, ahí se concentra la mayor fertilidad de las vacas. Entonces podemos decir que en un rebaño debiéramos tener un bajo porcentaje de vaquillas y que las vacas no debieran superar los 8 años de edad más o menos para no llegar al límite, ¿cierto? Relación toro-vaca. Recomendación: un toro por 25 vacas, incluso uno por 40 con porcentajes de preñez normales. Va a depender obviamente del tipo de toro. Existen unos toros que son demasiado grandes, demasiado poco atléticos y por lo tanto el encaste les va a costar muchísimo. Por eso muchas veces también se usa la inseminación artificial. Debemos evaluar a los toros, ya lo dijimos, que sean de buena calidad reproductiva, aparato reproductivo, semen y capacidad de servicio. El servicio se le dice a la monta. Cada vez que ellos montan una vaca se le considera que hizo un servicio. Considerar entonces las características del terreno, el tamaño del potrero, el relieve, arborización, ya que pueden influir al determinar la proporción toro-vaca en el rebaño. Si al toro le cuesta mucho caminar porque hay mucho cerro, hay mucho lugar con hoyo, se va a cansar mucho más y obviamente va a tener menos energía para poder preñar a todas las vacas. Por ejemplo, en un terreno muy extenso, que tiene quebradas y mucha vegetación, será necesario aumentar la proporción de toros por vaca, porque el toro tendrá que ir a buscar a cada vaca a lugares extremos y por lo tanto estará muy cansado para hacer un toro en 40 vacas. Quizás tendrá que ser un toro por las 25 vacas solamente.